Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Felipe. Un día sábado bastante bonito aquí en los Estados Unidos. Está un poco helado. Para mí es un poco más helado. Estuve un poquito enfermo esta semana, pero todo está bien. El día de hoy tenemos un día bastante importante. Tenemos que hablar de un tema que que yo diría me lo saqué de la manga a última hora. Por una sencilla razón, estuve leyendo sus escritos, de los que vamos a hablar en unos segundos, y cité a algunos de ustedes. Ustedes saben cómo son las citas parentéticas. Lleva su apellido, el año, la página donde encontré su comentario. Si usted fue uno de los afortunados de los comentarios que saqué, bueno, ya sabe que le estoy poniendo atención a sus escritos. Así que, muy importante, hermano. Me estoy dando cuenta que hasta cierto punto algunos de ustedes están tratando bastante fuerte en sus estudios. Otros de ustedes no me están dando todo lo que yo esperaba. Pero bueno, se lo voy a dejar a su conciencia. Esperando que al final del curso pues aprendamos lo que es espiritualidad. Considero, hermanos, que esta clase es quizás una de las más fundamentales en su vida cristiana, en su carrera como teólogos, entender lo que es espiritualidad. Espiritualidad no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con doctrinas. De hecho, no tiene que ver con muchos rituales. Tiene que ver con algo. Y espero que hacia el final del curso nosotros tengamos una definición que verdaderamente nos ayude a ser personas espirituales. Por otro lado, la próxima semana tenemos al primer grupo que va a estar dando su reporte. Su reporte donde van a estar definiendo los hermanos y las hermanas cómo definen espiritualidad en su entorno local, en la cultura donde ellos están. Y si no me equivoco, nuestra hermana Esther ya me ha reportado de que los hermanos y las hermanas andan ahí por las iglesias hablando con los sacerdotes y con los mormones y con esto, con aquellos, con lo otro. Y pues yo no sé, espero que se queden cristianas y no se me vayan a volcar a otra cosa. Pero bueno, estamos esperando en que el Señor haga todo lo posible para que la guarde, ¿verdad? Así que el día de hoy, hermanos, voy a hablar de un tema bastante serio, bastante importante. Y antes de comenzar, quiero decirles, hermanos, que este tema va a sonar un poco raro, pero es necesario. Y usted lo va a entender cuando yo lo explique. Usted lo va a entender cómo es que es presentado dentro de la Biblia. Pero es un concepto de la espiritualidad que nosotros casi nunca consideramos importante en nuestra espiritualidad. De hecho, nunca lo consideramos tan importante en nuestra cristiandad. Y nuestra cristiandad, que es nuestra vida, es nuestra espiritualidad. Nuestra vida es la celebración de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Esa es nuestra espiritualidad. Entonces yo voy a hablar de un concepto que le he llamado así, desde el ombligo hacia arriba y hacia abajo. Hay una espiritualidad que se da del ombligo hacia arriba y otra que se da del ombligo hacia abajo. Hacia arriba, donde están los 5 sentidos, donde está el olfato, donde está la vista, donde está el gusto, donde está el oír, donde está el tacto. Esa espiritualidad es la más espontánea, es la más fácil, diría yo. Es la más expresiva, es la que siente. Es la que, cuando se trata de Dios, lo ve todo bonito, todo sublime. Es la que quiere más de Dios. Pero hay otra espiritualidad del ombligo para abajo, donde nosotros practicamos una espiritualidad, pero sin olvidarnos de las partes más bajas
de nuestra naturaleza. Porque si hay un acto que tiene más espiritualidad que cualquier otro, en cierta ocasión se le hizo la pregunta a un grupo de personas, ¿qué es lo más espiritual que usted ha hecho? He ayunado 15 días. Wow, es espiritual. ¿Y usted qué ha hecho? Yo ofrendo casi todo mi salario para la obra de Dios. Wow, qué lindo. ¿Y usted qué ha hecho? Yo me he ido viajes misioneros, he ido a ganar almas por todo el mundo. Y le preguntaron a un último, ¿y usted qué ha hecho? Dice, pues yo, hermano, pues yo no he hecho tantas cosas como los hermanos, dice. Mi problema consiste en el pecado. Y lo más espiritual que yo he hecho es decirle no al pecado. Esa es una espiritualidad del ombligo para abajo. ¿Por qué? Porque esta es una metáfora que representa todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida. Si nosotros solamente consideramos la espiritualidad como algo sublime, como algo lindo, vamos a llegar a la iglesia todos los domingos o todos los días que nosotros nos reunamos, tratando de ignorar y olvidar nuestras fechorías de la semana. Y nosotros, por alguna razón, no sé quién nos ha dicho que no es importante confesar, sino que el tiempo va a hacer que nos olvidemos de lo mal que nos sentimos de nuestros pecados. Y si se nos olvida a nosotros, entonces ya podemos comenzar nuevamente con el Señor y entramos por sus atrios con acción de gracia, alabándole y adorándole, porque todo está bien. Entonces, esa es una adoración simplemente del ombligo hacia arriba. Es una adoración emocional. Y no nos damos cuenta, hermanos, que lo único que nos separa a nosotros de la comunión con Dios, lo dice Juan capítulo 1, es el pecado. Entonces, tenemos que tomar mucha atención a nuestro propio pecado. Entonces, quiero hablar, porque hoy vamos a tomar la Santa Cena, y lo quiero hacer con un espíritu pastoral. Yo no soy diferente a ustedes. Yo soy como ustedes. O sea, todos nosotros tenemos luchas. Y Dios las conoce. Por eso es que gracias a Dios que el Señor Jesucristo dijo, todos los pecados le serán perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Sí, confesamos. Pero si nosotros tenemos un proceso de perdón que es muy nuestro. Conocí a un amigo que tenía sus malas mañas, ¿no? Y hacía cosas no muy buenas. Y se sentía muy mal. Y él estaba en el ministerio. Entonces, cada vez que él había cometido una fechoría, se iba a purificar, decía él. Y se metía allí unos 5 días, 10 días y salía contento. Se sentía limpio porque el ayuno lo había limpiado. Pero volvía a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no se arrepentía. No consideraba lo que ocurre debajo del ombligo hacia abajo un pecado. Entonces, el día de hoy vamos a tomar en serio nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad incluye todo nuestro ser. En las Escrituras, los pies y la desnudez son símbolos recurrentes que representan nuestra vulnerabilidad, necesidad de purificación y reverencia ante Dios. Esas son las 3 cosas. Y le voy a mostrar unos textos bastante interesantes que llaman bastante la atención. Pero antes quiero compartir con ustedes algunos de los comentarios que ustedes han hecho. Y quiero decirle que todos estos comentarios están hechos muy bien. Y de aquí es donde vamos a continuar creciendo. Vamos a continuar haciendo ciertos cambios. Ustedes tienen que darse cuenta
¿dónde es que estos comentarios les falta algo? Pero les falta algo porque definir la espiritualidad no es fácil. ¿Okay? Entonces, para comenzar, dijimos la semana pasada, para mí esta es una excelente definición de lo que es espiritual. La espiritualidad es la expresión de fe en respuesta a la acción de Dios. Dios actúa, Dios actuó. ¿Okay? Dios nos llamó a que fuéramos su pueblo santo, dice 1 Corintios 3, capítulo 1, 3. Y entonces, Dios nos llama. Entonces nosotros respondemos al Evangelio de Jesucristo y pasamos a ser su pueblo santo. Fue en este caminar que Abraham fue encontrando el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque la salvación no es solamente un evento que ocurre un día, sino que la salvación es algo que ocurre a través de toda la vida. Y hay hermanos que se convirtieron en 1960 y marcan y creen y dicen que son salvos porque levantaron la mano. En 1960, sí hermano, yo en 1960 levanté la mano, soy salvo. Y desde 1960 no ha puesto un pie en la iglesia, no ha leído la Biblia, no ha crecido, no ha sido discípulo de Cristo. Lo que a él le garantiza que va a ir al cielo es que levantó su mano. Pero el problema no es de ese hermano, el problema es que ese es el tipo de evangelio que nosotros vendemos, el de levantar la mano. La próxima vez que usted predique, lo dije la semana pasada, no le pida a los hermanos que pasen o que levanten la mano, invítelos a ser discípulos. A ver cuántos pasan. Invítelos a que sean discípulos de Cristo. Ok, aquí tenemos 3 comentarios. Hay más. Tenemos a Ramos. Ramos en su escrito dice, la comprensión de lo espiritual no se puede identificar exclusivamente con oración, con religiosidad o con piedad. Ok, el hermano aquí se está refiriendo a otro tipo de espiritualidad que no es espiritualidad cristiana. Porque sí, la espiritualidad cristiana se identifica con actos espirituales dedicados a Dios, con la oración, la religiosidad y con piedad. Pero si estamos hablando de otro tipo de espiritualidad que no es cristiana, entonces sí, se puede hacer con la yoga, abrazando los árboles, viendo a las estrellas, viendo a otro. Entonces ese es otro tipo de espiritualidad, pero la cristiana sí. Entonces el hermano el hermano Ramos es bastante valiente y lo admiro porque tomó uno de los libros más difíciles que les di de los 3 y me gustó. Y por eso lo puse, porque fue valiente y hizo un buen trabajo. Él está repitiendo lo que el libro dice y entonces de esta manera le estoy diciendo, es cierto, este comentario está bien hecho siempre y cuando entendamos de que sí, la espiritualidad cristiana sí involucra esos actos de devoción dedicados al Señor. Luego tenemos a García. No sé cuál García será, pero yo escogí ahí, lo único que agarré fue García. Dentro del contexto cultural local, García sabe que él lo escribió. He consultado con algunos líderes y personas de la comunidad sobre qué opinan al respecto. Sus respuestas han sido las siguientes. Espiritualidad cristiana es cuando buscamos de Dios, cuando constantemente buscamos llenarnos de Él, leyendo su palabra, orando. Es decir, tener una vida espiritual consta de tener presente a Dios en cada momento y cumplir con eso que nos lleva a Él y a esa espiritualidad esotérica, antropológica y bíblica. Importante, es una buena observación, más porque pues
son opiniones no de García, sino que son opiniones de aquellos que él entrevistó. Entonces, en este sentido, es bastante interesante la manera como los líderes ven la espiritualidad. Recuerden que la manera como nosotros definimos la espiritualidad afecta para mejoría o nos afecta de una manera negativa en la manera como nosotros comprendemos y entendemos a Dios. Luego tenemos a Figueroa. Figueroa dice: en nuestra comunidad de fe cristiana evangélica, nuestra espiritualidad va a Dios y es a través de Jesucristo el Hijo, aceptando el llamado y propósito de ser sus discípulos. Al ser obedientes a la palabra, conociendo y obedeciendo su voluntad, con la dispensable ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace ser seres espirituales y tener comunión con Dios Padre y con nuestros hermanos en la fe. Aquí hay algo bastante interesante que me llama la atención al leer este comentario, y es muy buen comentario, muy buen comentario. La única parte donde dice quien nos hace ser, okay. El Espíritu Santo llega a nuestra vida en un momento y nos hizo ser. Pero nosotros en algunos momentos creemos que de ahí en adelante el Espíritu Santo va a seguir haciendo todo. Y no es así. El Espíritu Santo nos da la capacidad, nos da las herramientas, nos dice la palabra que nos da la suficiente fuerza, nos justifica, nos santifica, hace todo lo que tiene que hacer en nuestra vida para que de ahí en adelante nosotros, al convertirnos en discípulos, comencemos a hacer las cosas con su ayuda, pero Él no lo va a hacer todo. Entonces hay personas que dicen: no, bueno, el Señor me está cambiando. Y la gente dice: ay, ¿cuándo lo va a cambiar? Ya tiene como 50 años diciendo que el Señor lo está cambiando y no cambia. ¿Por qué? Porque todos nosotros como cristianos maduros vamos a entender de que la vida cristiana es una práctica diaria. Nosotros nacemos y morimos todos los días. Nosotros practicamos el cristianismo todos los días, en todo instante, en todo momento. Entonces, si vamos a cambiar, tenemos que primeramente saber en qué área vamos a cambiar y hacer algo diferente. Si somos gritones, hermanos, y verdaderamente le decimos al Señor: Señor, quiero cambiar, no espere que el Señor venga con una varita mágica y lo cambie así como un mago. O a algunas personas les gusta ir que el pastor le ponga la mano, porque si el pastor le pone la mano, algo va a ocurrir. Y sí, el Señor ha ungido a su siervo y todo lo demás, pero no es una varita mágica. Esa varita mágica no lo va a cambiar. Eso es algo que usted tiene que rendir y llevarle al Señor, al altar, a sus pies, para que sea transformado. Entonces en este sentido, sí, el Espíritu Santo nos hizo. Y ahora en adelante, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer para mantener. Y ahí es donde vienen las disciplinas espirituales. Ok, aquí hay 3 más. Gómez. Gómez dice: la espiritualidad hay que llevarla a todos los niveles del desarrollo del ser humano. La vida está a nuestra disposición y requiere atención y el acto consciente de decidir lo mejor para ella. La búsqueda de trascender comienza en hacer una introspección para cambiar nosotros y convertirnos en servidores y ejemplo para la transformación de los demás. Ahora, este comentario es muy bueno y esto es lo que les venía explicando del otro comentario. Lo único que yo veo en este comentario es que está hablando para cambiar nosotros y convertirnos. Ok, eso es lo que ocurrió cuando fuimos salvos. El Señor nos convirtió, nos consagró. Dice la palabra del Señor, y esa es una lección que va a venir la próxima semana,
que Él nos llamó y nos santificó. Eso quiere decir que desde entonces, desde el día mismo que nosotros fuimos salvos, Él nos había consagrado para ser su pueblo santo. Es algo que ocurrió y que tiene que ocurrir todo el tiempo. Lo que yo no quiero es que se confundan, que nosotros cometamos el mismo error que cometen en muchas iglesias, que le decimos al Espíritu Santo, ven, 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 y el Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? En una forma de caricatura, se queda pensando, dice, aquí estoy, ¿por qué me están pidiendo que venga? Si aquí estoy entre, no solamente entre ustedes, estoy en vosotros, dice la palabra de Dios, pero nosotros tenemos esos cantos, ven, 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 Espíritu, ven, ven, no deje de cantar hasta que baje el Espíritu Santo. Entonces andamos buscando una experiencia, pero el Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros ya, si somos cristianos, fuimos consagrados, apartados por el Espíritu Santo para ser pueblo santo y ayudar en la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es el único que transforma. El Evangelio es lo único que transforma. Nosotros no transformamos a nadie. García. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría hacia toda la verdad. Juan 16:13. Eso significa que el Espíritu Santo ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Cuando decidimos seguir al Espíritu Santo, permitimos que Él nos controle y dirija nuestras acciones. Esto es lo que realmente significa ser espiritual en la vida cristiana. Dios no controla a nadie. Usted no es un robot. Yo no soy un robot. No. Eso de que Dios va a controlarnos, eso viene de una doctrina, de una idea de que media vez el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros perdemos el control. ¿Se acuerdan? Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, decía, pues, los profetas, hablándole a los profetas, no, tiene que ser todo en orden, porque el Espíritu se sujeta al Espíritu. Entonces, Dios no controla a nadie, hermanos. Dios guía. El Espíritu Santo está guiando. Él no viene y lo va a forzar a hacer algo que, pues, usted no quiere hacer, a no ser que el Señor ya tenga algo escrito, decretado, esto y lo otro, va a ocurrir aunque a usted no le guste. Pero Dios, el Espíritu Santo, no está ahí para controlar, sino que está ahí para que nos rindamos a Él. Eso es lo que quiere decir. Pero no, la palabra control es lo único que no me gustó mucho ahí. Ok. Campos. Aunque la espiritualidad viene de adentro y es una fuerza interna del ser humano, la misma se puede ver afectada por conductas inadecuadas debido a la formación a lo largo de la vida o durante el desarrollo humano. Ok. Una vez más, la hermana, si no me equivoco, creo que es hermana, escogió uno de los libros también bastante difíciles. Ok, la psicología dice que nosotros somos producto de nuestro ambiente. Que si usted se crió con un hombre que era, vamos a decir, infiel, y usted es hombre, pues usted también va a salir infiel porque se crió en una atmósfera de infidelidad. Eso es lo que dice la psicología. La psicología no culpa a la naturaleza del hombre pecaminosa como la culpable de todos los males del hombre, porque la psicología pues no cree en el pecado, sino que cree en las atmósferas, cree en los entornos, cree en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, este libro hace y denota que aquí hay algo filosófico y hay algo psicológico en cuanto a la espiritualidad. Sí es cierto que nuestra vida es afectada por conductas inadecuadas,
Pero no solamente es debido a la formación a lo largo de la vida durante el desarrollo, sino que es por cuestiones del pecado. Cuando, cuando, cuando Adán y Eva pecaron, hermano, ocurrió algo profundo en nuestra naturaleza. Profundo, 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 profundo. Que el Señor vio nuestra condición y tuvo que enviar al Señor Jesucristo a redimir nuestros pecados, porque ninguno de nosotros, por muy buenos que seamos, podemos cambiar esa naturaleza. Yo no sé cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando nosotros pensamos en la espiritualidad, inmediatamente somos confrontados con nuestros propios problemas. Y decimos, bueno, ¿cómo puedo yo ser espiritual? ¿Cómo yo puedo agradar al Señor verdaderamente como Él se lo merece? Y nos encontramos de que el problema está del ombligo hacia abajo. O sea, usando nuevamente la metáfora, de lo más bajo de nuestra naturaleza es lo que más nos impide ser espirituales. No son los cantos, no es el pastor, no es a la iglesia que vamos. Está en nosotros. Nosotros tenemos problemas. Y si nosotros tenemos problemas y continuamos alimentándolos, entonces nunca salimos de ese ciclo vicioso. Decía un hermano, usted habla así porque allá en los Estados Unidos tienen Disneylandia, tienen cine, tienen aquí, tienen la forma de entretenerse. Nosotros el único entretenimiento que tenemos aquí, pecar. Dice, no, hermano, no es así. Eso no es cierto. Pero hay gente que tiene todas las excusas habidas y por haber para decir, bueno, yo soy así porque pues estoy en un entorno donde existe mucho el pecado. Entonces, escogí un ombligo más o menos bonito de un niño. Ahí está el pamper, para que después no vayan a creer nada, ¿no? Del ombligo hacia arriba y hacia abajo. Pero que esta clase nunca se les olvide, porque para eso la preparé para ustedes. Acuérdense del ombligo. Cuando vayan a la iglesia, acuérdense de su propio ombligo. ¿Ok? Ok. Quiero que vean ustedes algo bastante interesante al ver la palabra del Señor. Vamos a comenzar con Éxodos capítulo 24 al 26. Y quiero que vean ustedes la forma como el hebreo, la cultura semita, miraba todo lo que estaba debajo del ombligo hasta llegar a los pies. ¿Ok? Y se lo voy a ir explicando pasito a pasito para que ustedes se vayan dando cuenta de dónde venía toda ese simbolismo de purificación y de santidad. Pues este es un texto que a ustedes les fascina, que ustedes lo han leído. Dice la palabra de ese Dios, del Señor, en el camino, en un lugar donde Moisés se detuvo a pasar la noche. El Señor se enfrentó a él y estaba a punto de matarlo. El Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tú vas a ser el líder, el que va a ir a proclamar, a libertar a este pueblo. Tienes que circuncidar a todo varón del pueblo de Israel. Entonces Moisés fue circuncidado. Todo varón fue circuncidado, los que estaban ahí. Su hijo mayor fue circuncidado, excepto uno de los hijos de él. Y según dicen los comentaristas, que esa razón por la cual ese niño no fue circuncidado es porque su esposa consideraba que esa era una mala costumbre y no iba a dejar a su hijo sufrir. Entonces dice el texto que se le aparece el ángel a matar a Moisés, porque el responsable era Moisés, no su mujer. Él, por no tener problemas, porque comúnmente eso es lo que ocurre con nosotros los esposos, para no tener problemas con la esposa y estar peleando en la casa, nos dejamos vencer y dejamos que las cosas vayan así. Pero no en las cosas de Dios, porque en las cosas de Dios nosotros nos debemos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moisés no hizo lo que Dios
Le había pedido. Entonces, dice la palabra de Dios, pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal y circuncidó a su hijo con el prepucio, dice, tocó los pies de Moisés y dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo esposo de sangre, se refería a la circuncisión. Después de eso, el Señor lo dejó en paz. La pregunta aquí es, y se lo voy a dejar a ustedes, teólogos, que estoy viendo aquí a todos ustedes con esa sabiduría de teología. ¿Qué significa esta frase? Con el prepucio tocó los pies. Tocó los pies. ¿Por qué le tocó los pies? ¿Por qué se los tocó? O sea, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver eso con la circuncisión? ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al segundo texto para ir entendiendo qué es lo que significa los pies. Isaías 6:2, observen, dice, está hablando de los querubines en el arca. Dice, por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro. Con 2 se cubrían los pies. Y con 2 volaban. ¿Por qué se cubrían los pies? Interesante. Ok, vámonos a Éxodo 28, 42, 43. Aquí es donde comenzamos a entender algunas cosas bastante interesantes. Dice, también haz calzoncillos de lino para que los sacerdotes cubran su desnudez. Deben extenderse desde la cintura hasta los muslos. Subraya esa palabra, muslos. Esa palabra no es simplemente una parte del cuerpo, esa tiene un significado. Se conoce como un eufemismo. La frase de los pies, los muslos, son eufemismos. Estos deberán ser usados siempre que Aarón y sus descendientes entren en la tienda de reunión o se acerquen al altar para servir en el lugar santo. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Este es su decreto perpetuo para Aarón y todos sus descendientes después de él. Entonces aquí tenemos cosas interesantes que discutir. Ahora bien, se lo voy a explicar. El primer pasaje, todo el pasaje gira en torno al acto de la circuncisión, un rito que se realizaba en los genitales del hombre. Por tanto, es razonable pensar que cualquier acción posterior como tocar los pies de Moisés mantiene una relación directa con este acto. Esto hace plausible que los pies se usen como un eufemismo para los genitales. Es decir, que Séfora no le tocó los pies, sino que le tocó los genitales. Pero ahí no queda todo, porque no quiero que vayan a predicar el próximo domingo y vayan a hablar de los pies de Moisés y explicarlo mal. Los quiero explicar porque de aquí es donde nosotros aprendemos principios espirituales para que podamos entenderlo. El uso del eufemismo en el Antiguo Testamento es una expresión, hermanos, que reemplaza una palabra o frase considerada inapropiada, directa o incómoda. Quiero preguntarles algo. ¿Ustedes están viendo en este momento la pantalla o no? ¿Sí? ¿Están viendo los textos? ¿Sí? Ok.
Entonces el eufemismo es una expresión que reemplaza una palabra o frase considerada inapropiada, directa o incómoda, para suavizar su impacto. En la literatura hebrea, el eufemismo se usaba frecuentemente por razones culturales y religiosas, especialmente para referirse a partes íntimas o actividades privadas. Es decir, que en esa cultura tenían decencia, tenían respeto, más cuando iban a escribir escritos sagrados. Ellos no usaban palabras que al lector le iban a sonar vulgares o se miraban mal o descubrían las cosas íntimas del hombre que ocurren del ombligo hacia abajo. Y se lo voy a explicar. Aquí hay un texto, si lo pueden apuntar, yo lo voy a leer. Jueces 3:24. Jueces 3:24 es un buen ejemplo. ¿Okay? Dice Jueces 3:24. Esta es la muerte de un rey contra el que Israel luchaba, y enviaron a alguien a matarlo. Entonces dice el texto: cuando él hubo salido, vinieron los siervos de él, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Si usted no entiende este texto, usted va a pensar de que estaba haciendo frío y se puso una toallita, se puso una cobijita, como suele uno hacerlo, para cubrirse los pies. Porque eso es lo que nosotros entendemos. Pero no, aquí lo que está diciendo, cubrir los pies, está haciendo referencia a las actividades fisiológicas privadas. En otras palabras, de seguro ha de estar en el baño. Eso es lo que quiere decir el texto. Pero como es un eufemismo, entonces lo que está haciendo el escritor sagrado es que está reemplazando una palabra fea con una frase bonita, para no ofender al que está leyendo. Pero todo el mundo lo entendía. Todo el mundo lo entendía. Primera de Samuel, capítulo 24, 3. Estamos hablando de Saúl. ¿Okay? Entonces Saúl andaba en busca de Daniel y los valientes de David. No Daniel, sino David. Y los valientes de David, ¿no? Y entonces dice que llegó Daniel a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva. Entonces dice: y Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Ya ustedes, ya para este momento, ya ustedes están entendiendo qué es lo que entró a hacer a la cueva. Una vez más, no tenía frío, sino que entró a cubrirse los pies. ¿Okay? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas, mientras Saúl se cubría los pies. ¿Por qué usaban esa frase? Bueno, porque los pies en la Biblia son el lugar más cercano al piso. Y cuando el hombre se sienta, cuando el hombre se acurruca, cuando el hombre no está de pie, el área más cercana a sus pies son sus genitales. Entonces, toda esa área debajo del ombligo son los genitales del hombre. Entonces, en lugar de decir genitales en un texto sagrado, se habla de cubrir los pies. Entonces, vamos a regresar al texto de Éxodo capítulo 24, 26, donde Séfora le toca los pies a Moisés. En el camino, en un lugar donde Moisés se detuvo a pasar la noche, el Señor se enfrentó a él
y estaba a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, era una roca, no era metal, era una roca, y circuncidó a su hijo, y dice, y con el prepucio tocó los pies de Moisés. Ahora ya lo pueden predicar. Ahora porque ya lo entienden, ahora ya lo entienden. Ya saben que es un eufemismo. Y es importante porque eso tiene un simbolismo espiritual como físico. Por eso es importante que el día de hoy hablemos acerca de desde el ombligo hacia arriba y hacia abajo, porque nosotros nunca consideramos esa parte en nuestra vida como una parte integral e importante dentro de nuestra espiritualidad. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Aquí les voy a dar las razones, 4 razones por qué personalmente creo que esto es así. Usted va a encontrar muchas otras opiniones, pero le voy a dar las 4 razones por las que no solamente yo, sino que muchos otros estudiosos teóricos piensan de la misma forma. Todo el contexto del pasaje gira en torno al acto de la circuncisión. La circuncisión no se lleva a cabo en los pies. Se hace el uso de un eufemismo, cubrir los pies. Eso quiere decir que el narrador sagrado no quiere sonar vulgar al decir genitales. Y por eso es que usa pies. Ya les dije acerca de Jueces 3:24, 1 Samuel 24:3, donde claramente se ve la forma como se cambia una mala frase con una buena frase para poder dar respeto y honra no solamente de quién se está hablando, sino a quienes se está dirigiendo. Tercero, la señal del pacto se lleva a cabo en el miembro genital del niño cuando llegue a los 8 días y tiene un significado espiritual, físico, para el judío, profundamente ligado a la descendencia y a la reproducción. Y aquí tiene que ver con la señal. Moisés era el líder que tenía que circuncidar a todos los hijos de Israel y no había circuncidado a su propio hijo. Si no puede hacer algo en su propia casa, ¿cómo lo va a hacer con todo el pueblo de Dios? Y ahí es donde Pablo dice, aquel que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Cuarto, en el contexto hebreo, los genitales están estrechamente vinculados con la vida, el pacto y la descendencia, temas centrales en el pasaje de Éxodo capítulo 4. Entonces, hermanos, para entender todo lo que acabo de decir, vamos a practicar un ejercicio de mucha espiritualidad el día de hoy. Desde el ombligo hacia arriba y abajo. Les voy a pedir, hermanos, a todos aquellos que tengan las cámaras apagadas, que las encienden, que pongan sus teléfonos a un lado. Por favor, no es tiempo de estar haciendo texting, no es tiempo de estar haciendo nada. Solamente estar todos juntos en este espacio. Porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo junto a ellos. Y aunque estamos a 3,000 y pico de millas a la distancia, estamos en un espíritu, estamos en comunión. Y esto requiere espiritualidad. En este día nadie va a decir que no puede tomar la Santa Cena. Nadie. Todos tenemos que pasar. No importa en qué condición usted se encuentre, no importa qué culpable usted se sienta, si usted se siente en paz con el Señor, fabuloso. Pero este es un tiempo bastante importante en esta clase, en este entorno,
espiritual. Es tiempo de comenzar a pensar no en los cantos, en la música, no en los rituales, sino es tiempo de pensar del ombligo hacia abajo, de ver nuestra vulnerabilidad, nuestra, no la de nuestro hermano, sino nuestra. Es tiempo, hermano, de ponernos en un tiempo de desnudez delante de Dios. Este no es obviamente un acto físico, sino una invitación a presentarnos con tal transparencia, dejando al descubierto todo lo que somos. Es importante que en este momento nosotros, hermanos, reflexionemos sobre nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y los obstáculos más íntimos que nos impiden vivir en espiritualidad plena. Reconozcamos nuestros pecados más bajos y ocultos, esos que preferimos no nombrar y necesitamos ponerlos en una bolsa simbólica. Tenemos que tener una bolsita simbólica y pensar en cada uno de esos pecados que nosotros hemos decidido olvidar, pero que Dios nos los va a recordar, porque Él quiere que tengamos comunión con Él y en eso consiste la espiritualidad. Ponerlos en esa bolsita en ese momento, hermano. Antes de hacer algo con esa bolsa llena de nuestros pecados, cierra tus ojos y trata de llegar a Dios, pero con tus pecados, sin haber hecho nada con ellos, sin confesarlos, sin arrepentirte, sin sentirte mal. Trata de llegar a Dios. Y cuando puedas, en tu propio tiempo, escribe en algún lugar lo que se siente, lo que se ve o lo que no se ve, pero solo para tu propia experiencia espiritual. Dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a tener un tiempo cortito para confesar nuestros pecados. Toma tu bolsa llena de pecados, llévala simbólicamente al Señor y confiesa cada uno de ellos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a mostrar en tu mente en este momento, uno por uno, cosas que quizás a ti se te han olvidado. Confiesa los nombres de los pecados. Quizás tienen orgullo, mentira, lujuria, envidia, indiferencia, egoísmo, entre otros. Hay que dárselos al Señor con su verdadero nombre, tal como el Salmo 32:5 nos enseña: te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Ejercicio espiritual no incluye los ritos que existen del ombligo hacia arriba, sino del ombligo hacia abajo. Este ejercicio no incluye rituales comunes como cantos o danzas, sino que nos invita a experimentar la espiritualidad desde nuestra condición más baja y humana. Este acto de confesión y entrega es un recordatorio de que Dios busca un corazón contrito y humillado.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Padre, gracias por esta oportunidad de volver a hacer memoria, Señor, de ese evento glorioso y maravilloso. Señor, que hoy nos salva, que hoy nos redime como tu pueblo. Señor, gracias por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque por nosotros lo hiciste pecado, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios por medio de él. Hoy, amado Salvador, recordamos tu muerte. Hasta que tú vengas a buscarnos, seguiremos proclamando que Cristo murió y resucitó, y que solamente Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Todo el que de él coma no tendrá hambre jamás. Todo el que de él beba no tendrá sed. Y ya no hay condenación para los que están redimidos por Cristo Jesús. Hoy celebramos tu victoria, Señor, junto con todo tu pueblo santo. Invitamos, amados hermanos, en esta mañana a participar de la mesa del Señor. Este es un acto solemne, un acto espiritual. Creemos que Cristo está presente con toda su gracia, con todo su poder en medio de nosotros. Ya hemos confesado al Señor nuestros pecados y creemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que invito a la participación esta mañana, hermano Medardo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y leemos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordando, amados, que el pan simboliza el cuerpo maltratado de nuestro Señor Jesucristo, llevado a la cruz. Por eso hoy hacemos, una vez más, participamos de la cena del Señor. Y le vamos a dar gracias al Señor por este día tan importante y por este momento a donde simbolizamos una vez más, donde recordamos una vez más el sacrificio de nuestro Señor. Amantísimo Dios y Señor nuestro, Padre amado, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús, pidiéndote, Dios del cielo, Señor, que en este día, Gracias. Señor, este pan, Señor, sea santificado
y que cada uno de nosotros que vamos a compartir, Señor, de este pan, podamos discernir, Señor, el maltrato que sufriste, Dios de la gloria, en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Dios de la gloria, que nos bendiga y que nos ayudes a continuar adelante, Señor, creyendo, Dios mío, Señor, que ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, nos ha dado la oportunidad, Señor, para ser salvo, para seguir luchando, para seguir peleando, Señor, en busca, Señor, de esa salvación tan anhelada. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Participemos del pan. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amado Salvador, hiciste este acto maravilloso la misma noche en que fuiste entregado. Dice que a los que estaban contigo los amaste y los amaste hasta el final. Hoy, Señor, celebramos ese nuevo pacto en tu sangre, Señor, que nos reconcilia contigo, Señor, que hace que te podamos ser de tu agrado, hace que puedas sentir complacencia en nosotros. Gracias te damos, Jesús, por haber obedecido al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Pudiste decir: no se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Gracias por el gran amor que nos mostraste. Gracias, Jesús, por esa sangre derramada en la cruz que nos reconcilia contigo, Señor, y nos da la seguridad de que pasaremos la eternidad contigo, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias por este elemento que representa esa sangre derramada y que sella un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Bebamos, mis amados. Mano Medardo. Ahora vamos a levantar una oración por todas aquellas personas que están enfermas. Si dentro del pueblo hay alguien que está enfermo, hoy proclamamos una palabra de sanidad en ellos, para que nuestro Señor Jesucristo, en su infinita voluntad y misericordia, se complazca en darnos esa sanidad que necesitamos, esa sanidad interior, desde lo más adentro de nuestro ser, y en todo aquello que pueda aflorar en nosotros. Te pedimos, Dios mío, que seas tú haciendo la obra maravillosa en cada uno. Si alguno está enfermo, Señor, tu palabra nos enseña. Aleluya. Oremos, Padre amado, por cada uno de ellos. También tu palabra nos enseña, Señor, que impongamos nuestras manos en ellos. Hoy, Señor, en la distancia, Señor, creyendo, Dios de la gloria, que tú obras de manera maravillosa en cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que cada uno de mis hermanos, todos los que están participando, Señor, de esta Santa Cena, si tienen alguna dolencia, hoy le pedimos a Dios que sean sanados en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad en ellos, hoy te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sean sanados. Señor, creemos que eres nuestro médico por excelencia. Sabemos, Dios amado, Señor, que tú llevaste todas nuestras enfermedades a la cruz un día. Padre Santo, y aún nosotros todavía seguimos, Dios de la gloria, batallando con todo esto porque ha sido consecuencia de tantas malas prácticas, malas acciones. Señor, nos enfermamos, Dios mío, hasta de nuestro sentir, de nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Dios mío, que nos sane. Seamos sanados, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice, Señor, este pueblo que hoy, Señor, se ha levantado
Señor, creyendo, Dios de la gloria, Señor, que tú nos has sanado, porque primeramente fuimos a ti, Señor, y te pedimos perdón. Y nos pusimos a cuenta, Señor, para tomar nuestra santa cena. Hoy, Dios de la gloria, gracias. Muchas gracias. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y ahora vamos a dar por concluido esta santa cena, este acto que simboliza una vez más esa última cena del Señor antes de ser crucificado. Y le pedimos al Señor que nos siga acompañando, que siga ayudándonos, que desde todas partes donde nos encontremos en este momento, que estamos comunicándonos a través de este medio, se ha hecho posible que podamos compartir la cena del Señor juntos y en armonía. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, los medios que utilizaste para que se llevara a cabo este acto, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Y para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a tomarnos Hermano 15 minutos si usted quiere. en este momento, pero antes de eso vamos a levantarnos y los que están ahí juntos un abrazo. Vamos a celebrar nuestra hermandad y desde aquí un abrazo a todos ustedes. Si estuviera allí, los abrazo a todos. Pero como no se puede, pues desde aquí les envío un abrazotote. Okay, vamos a tomar 15 minutos y regresamos para concluir esta clase del día de hoy. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.